Se pasa la etapa de diseño. El Command es el Command que se básicamente montar diseños bajo normatividad hace 211. Y la producción de esa en cuanto a resistencias y características de la mezcla, por lo cual el producto de Argus es un producto confiable y que lleva un control estricto de calidad. El cemento a granel llega a la planta en pipas. Es descargado a través de una manguera e impulsado por un compresor hacia la parte superior del silo de almacenamiento. Los agregados, arena y grava, llegan a la planta en paquetas. Son descargados en los patios de almacenamiento, debidamente separados por tamaño y por tipo. Desde el centro de despacho se recibe la remisión con el requerimiento del cliente. Esta remisión especifica el tipo de concreto solicitado y el volumen a cargar. Con un sistema autómata que contiene los diseños generados por el área de calidad. Este automatismo evita la intervención de personal ajeno que pueda alterar la calidad del producto terminado. La mixer se ubica debajo del sitio de descarga de la mezcla de concreto. Así se da inicio al proceso de producción del concreto premezclado. Para empezar, el llenado de los compartimientos de agregado se hace a través del scrapper. A continuación se abren las compuertas que dejan caer el material a la esquina. Este es un recipiente báscula donde se almacena el agregado hasta alcanzar el peso requerido. Desde allí es transportado hacia la mezcladora. Los otros materiales, cemento y adiciones que se encuentran almacenados en silos son transportados hasta la báscula a través del tornillo sin fin. Parte del agua utilizada en la mezcla es un tanque de sedimentación recirculada, producto del lavado de los equipos y de su uso en el patio de la planta. Su aprovechamiento minimiza el consumo del agua y evita la contaminación por vertimiento del alcantarillado de las fuentes hídricas cercanas. Los aditivos y el agua se miden por un sistema digital en cuenta litros. Los aditivos se pueden verificar visualmente desde la cabina de control en los cilindros de dosificación. Una vez finalizado el proceso de carga, el sistema Command Batch imprime automáticamente el registro de carga, donde nos permite tener trazabilidad de cada uno de los constituyentes que cargó, que hacían parte de la mezcla total. Imprime toda la trazabilidad que nos permite ver qué camión cargó, qué conductor lo lleva, cuál fue la planta que cargó y el operador de planta que estaba en ese momento haciendo el proceso. Nos imprime además también el número de etiquete y el cliente que está despachado. Saca el volumen que tenemos de cargue, el tipo de mezcla que tiene y el tiempo total que demoró en el cargue, además del registro de la hora en que cargó el equipo. Para cada uno de los constituyentes que conforman el producto, tenemos el diseño que quería cargar por metro cúbico, cuánto requería cargar para todo el volumen, cuánto cargó en realidad y cuáles fueron los porcentajes de variación. Nuestro sistema de gestión de calidad tiene estipulado que las variaciones deben exceder en el agua y los cementantes del 1% y en el caso de agregados y aditivos no puede ser del 3%. Además de esta impresión física que saca el sistema, el Command Batch se comunica con el Command Series y con el Command QC, que nos permite observar de manera digital en cualquier punto donde estemos conectados en red el registro de carga que se obtuvo para validar que todo esté adecuadamente. Adicional a esto, que en un momento dado representa un carga que está por fuera de los parámetros, envía un correo al jefe de planta, director de operaciones y gerente de la regional, así como a todo el departamento de calidad, para evitar que
ese producto salga antes de que tenga una revisión de calidad del plan, de forma que podamos garantizar cualquier viaje que entreguemos al cliente. Una vez depositado, como requisito para salir de la planta, el encargado hace la verificación de la remisión con el código escrito en el sello de seguridad. Coinciden, la Mixter tiene la autorización para salir. Y de esta forma se logra llevar a las obras un concreto premezclado de alta calidad. Cuando nos comunicamos con alguien, no hay mejor sentimiento que saber que nos estamos haciendo entender y sobre todo que estamos... El concreto. Muy bien. Me disculpan, desconcentré un poquito acá. Hemos visto entonces esa presentación que se hace a efectos de indicar cómo es que se le da importancia a un material compuesto, cómo es completo y los cuidados que tienen en su producción y el control mismo de producción para que al cliente llegue de forma adecuada lo que se le está ofreciendo. Enseguida vamos a salir de aquí y vamos a mirar otro video en el que tenemos un momentico a ver cómo logro ubicar esta parte. Bueno, entonces, enseguida vamos a mirar, vamos a compartir lo que decía el ensayo de test unitario compartido de los agregados. Aquí quienes exponen este ensayo realmente no es lo mejor que podría decir. A ratos se aceleran un poco en la explicación de algunas cosas, pero yo les recuerdo que este video, el anterior, como todos los que vamos a presentar aquí, están subidos a la plataforma del COES, en el curso correspondiente de ustedes, en la pestaña, digamos, en el curso de concreto hidráulico 362, y ahí está, o mejor dicho, en el grupo, que tenemos dos grupos de estudiantes que tienen las clases. Son en la asignatura concreto hidráulico
grupo 1, que es el día miércoles, sí, si no estoy mal, día miércoles, no, día martes, tengo yo completo y armado. Día miércoles, exactamente el día miércoles, de 2 a 4 es el grupo 2 y de 4 a 6 es el grupo 1. Entonces, ustedes están, digamos, separados de esos grupos y están reclasificados en grupos de laboratorio como este, que es el grupo 2, que corresponde al día viernes de 4 a 6. Pero en la plataforma ustedes pueden encontrar sus grupos de clase, o sea, las clases de las cuales asisten, que son los grupos 1 y 2. Cada grupo abre su correspondiente página allá en la plataforma del COES y encuentra, al abrir, pues encuentra una serie de pestañas allí que se refieren a las diferentes temáticas que veríamos en la materia y que hemos visto hasta ahora. Pero hay una última pestaña que es la de la derecha, donde se muestra que allí se encuentran los laboratorios. Entonces, en esa pestaña, al abrirla, ustedes van a encontrar estos vídeos que yo estoy mostrando en este momento y otros más que veremos, que tienen que ver precisamente con el tema de los laboratorios de concreto hidráulico. Entonces, en realidad, tomando ese link de allí, de ese sitio, de esa página respectiva de concreto hidráulico, de esa pestaña específica de laboratorio, ustedes pueden abrirlo y volver a ver lo que estamos mirando, y tomando ese link, ustedes pueden abrir otros tantos vídeos que están en YouTube y que unos son mejores que otros y que de allí pueden ustedes pues regocijarse, si se puede llamar, mirando diferentes presentaciones que de pronto son unas más didácticas, otras menos, y pues de allí se puede sacar un buen resultado también. Entonces, jóvenes, vamos a mirar, repito, el vídeo que tiene que ver con peso unitario y su alto impacto de agregados de suspinos. Y estos jóvenes que hacen la exposición, pues no es una exposición muy bien elaborada. Ellos tienen la voluntad, se les ve la voluntad, el deseo de llegar a que su presentación sea vista y la gente pueda entenderlo, pero repito, no tienen las suficientes cuidados para hacer las cosas y menos mal que este ensayo de sus es unitario, es un impacto como los siguientes que veremos, algunos de ellos ustedes vieron en las de materiales. Entonces vamos a entrar aquí, jóvenes, vamos a compartir pantalla y vamos a mirar el siguiente video, que es el de peso unitario. Momento vamos a realizar qué es el peso unitario de los materiales, que vamos a hacer el agregado fino y el agregado grueso, que está por sueltas y por apisonadas. ¿Sí? Un momento voy a enseñar lo que es la suelta. Pues tenemos un recipiente con un peso específico. Vamos a soltar la arena a partir de una altura de 10 centímetros a partir del recipiente. Soltamos con la varilla, desplazamos y se lleva a la balanza a tomar su respectivo peso. Anotamos el volumen, que es 8.845, y así respectivamente se realizan 3 veces, porque los valores de pesos no serían los mismos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto es para
son los hilos sueltos. Volvemos a comparar el molde. Trabajamos con el tema de apisonadas. Entonces, son 3 capas por norma a partir de una altura de 10 centímetros a partir del molde. Damos 25 golpes. Colocamos otra capa con otros 25 golpes. Nos damos otra capa y concluimos con los 25 golpes. Soltamos los moldes. Volvemos a pasar. Colocar nuestro material. Aquí lo estamos haciendo en grada suelta, ¿cierto? Soltamos nuestro molde. Empezamos también. Y llevamos esto a tomar su peso. Vemos que tiene un peso de 8.836. Lo anotamos. Y este procedimiento lo vamos a hacer 3 veces y cada vez que lo hagamos tenemos que tomar el peso. A continuación, ya lo hicimos suelto, lo vamos a hacer apisonado. Pues para este procedimiento, lo que hacemos es colocar 3 capas centímetros de altura. Golpes y continuamos con la segunda capa. Hacemos 25 golpes y colocamos la última. Y entrando 25 golpes.
Y vamos a pesar. Y eso nos da un peso total de 8.996 gramos. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer 3 veces y cada vez vamos a anotar nuestro peso. Con esta actividad terminamos el ensayo de material suelto y apisonado, tanto de material fino como agregados. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como pudieron apreciar, un ensayo hecho con toda la técnica del caso. Como les decía, ellos tienen mucha voluntad, pero la técnica en hacer estas cosas, o sería por velocidad que les tenía alguien que les estaba grabando este video. De todas maneras, más que era enrasar adecuadamente el cajoncito, enrasarlo quiere decir hacer que el material que estaba allí quedar lo más enrasado de los bordes. Ahí lo que puedan observar en el agregado peso, en el ensayo de peso unitario suelto, le queda más daño encima de la cosa increíble. Y cuando hacen el ensayo de peso unitario compactado, ya la cosa, la diferencia entre suelto y compactado, o sea, no se nota que no es sino de aproximadamente 150 gramos, así que eso es increíble. Bueno, de todas maneras, pues es simplemente una muestra de cómo se hace, es lo mejor. Además, en el piso, vuelven el grueso con el fino, tratan de tomar la mezcla de los dos y para llenar el molde que aún no se ha presentado. Bueno, tanta cosa que es bueno de que no se debe hacer. Vamos a tratar de mirar el otro video que existe, la determinación del peso específico. Me disculpan un momentico mientras pruebe este espacio. Vamos a mirar entonces el ensayo de peso específico y absorción del agregado grueso. Después miraremos el peso de absorción del agregado fino. Ustedes recordarán de que estos ensayos son más laboriosos que el peso unitario suelto y compacto, y que entre los dos materiales hay que ensayar el mismo concepto, o sea, determinar el peso específico y absorción o densidad y absorción del agregado peso es menos laborioso que el peso específico, densidad y absorción del agregado fino. El agregado fino es más laborioso, necesita mucho más tiempo. Veámoslo entonces, observemos el peso específico o densidad y absorción del agregado peso. Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTM 12707. Método de ensayo. Método estándar para determinar la densidad, densidad relativa, gravedad específica y absorción de agregado grueso. Objetivo. Este método de prueba cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado grueso,
No incluye el volumen de vacíos entre las partículas, la densidad relativa, la gravedad específica y la absorción del agregado grueso. Este método de prueba es usado para determinar la densidad de la porción esencialmente sólida de un número grande de partículas de agregado y provee un valor promedio representativo de la muestra. Este método de prueba no es apropiado para partículas ligeras. Equipo y herramientas. Balanza. Un aparato para determinación de masa que sea sensitiva, legible y exactitud al 0.05% de la masa de la muestra para cualquier punto dentro del rango usado para esta prueba, o 0.5 gramos si es mayor. La balanza debe estar equipada con aparatos convenientes para suspender el contenedor de la muestra en agua del centro de la plataforma de pesado o cucharón de la balanza. Contenedor de la muestra. Un recipiente de alambre de 3.35 milímetros, número 6, o una malla más fina, o un recipiente de aproximadamente del mismo ancho y altura, con una capacidad de 4 a 7 litros para tamaño nominal máximo del agregado de 37.5 milímetros, 1,5 pulgadas, o más pequeños, y un contenedor más grande es requerido para ensayar partículas de agregado más grandes. El contenedor debe ser construido tal que evite que el aire quede atrapado cuando el contenedor es sumergido. Tanque de aire. Un tanque a prueba de agua en el cual el recipiente con la muestra pueden ser colocados mientras están suspendidos debajo de la balanza. Mallas. Una malla de 4,75 milímetros, número 4, u otro tamaño según sea requerida de acuerdo con la norma ASTM. Horno. Un horno de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Preparación de la muestra. Obtenga una muestra de agregado de acuerdo con la práctica ASTM D75. Mezcle la muestra de agregado completamente y redúzcala a la cantidad necesaria usando los procedimientos aplicables de los métodos ASTM C702. Rechace todo el material que pasa la malla de 4,75 milímetros, número 4, por cribado en seco. Lave completamente el material retenido para remover el polvo de la superficie. Si el agregado grueso contiene una cantidad considerable de material que pasa la malla de 4,75 milímetros, número 4, tal como los agregados 8 y 9 en la clasificación ASTM-D 448, use la malla de 2,36 milímetros, número 8, en lugar de la número 4. Alternativamente, separe el material que pasa la malla número 4 y ensaye el material de acuerdo al método de prueba ASTM-C 128. Nota. Si el agregado que pasa la malla de 4,75 milímetros es usado en la muestra, verifique para asegurar que el tamaño de las aberturas en el contenedor de la muestra es más pequeño que el tamaño mínimo del agregado. La masa mínima de la muestra de prueba usada está dada como sigue. Es permitido ensayar el agregado grueso en varias fracciones. Si la muestra contiene más de 15% de material retenido en la malla de 37,5 milímetros, 1,5 pulgadas, ensaya el material más grande que este tamaño en una o más fracciones, separándolas de las fracciones más pequeñas. Cuando un agregado es ensayado y separado en fracciones, la masa mínima de la muestra de ensayo para cada fracción deberá ser la diferencia entre las masas prescritas para los tamaños máximos y mínimos de la fracción. Si la muestra es ensayada en 2 o más fracciones de diferente tamaño, determine la graduación de la muestra de acuerdo con el método ASTM-C 136, incluyendo las mallas usadas para separar las fracciones por tamaño para las determinaciones en este método. Calcular el porcentaje de material en cada uno de los tamaños. Ignore la cantidad de material que pasa la malla número 4 o la número 8. Nota. Cuando el agregado grueso ensayado de tamaños nominales máximos grandes requiera muestras de ensayo más grandes, puede ser más conveniente llevar a cabo los ensayos en 2 o más submuestras y cambiar los valores obtenidos para los cálculos descritos en la sección de cálculo. Procedimiento. Seque la muestra en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Deje enfriar las muestras al aire en un cuarto de temperatura de 1 a 3 horas. Para las muestras de prueba de 37,5 milímetros, 1,5 pulgadas de tamaño nominal máximo, o para tamaños mayores hasta que el agregado se ha enfriado a una temperatura que sea confortable manejar, aproximadamente 50 grados centígrados. Subsecuentemente sumerja el agregado en agua en un cuarto de temperatura durante un periodo de 24 más menos 4 horas.
Cuando los valores de absorción y densidad relativa, gravedad específica, van a ser usados en el proporcionamiento de mezclas de concreto en las cuales los agregados estarán en su condición de humedad natural, los requerimientos anteriores para secado inicial son opcionales y, si la superficie de las partículas de la muestra han sido mantenidas continuamente húmedas hasta que se efectúe el ensayo, los requerimientos pasados para 24 más menos 4 horas de inmersión son también opcionales. Nota: los valores para absorción y densidad relativa pueden ser mayores para agregados no secados al horno antes de la inmersión que para los mismos agregados tratados de acuerdo con el secado de la muestra. Esto es particularmente cierto para partículas mayores que 3 pulgadas, cuando el agua no puede ser capaz de penetrar los poros hasta el centro de la partícula en el periodo de inmersión prescrito. Retire la muestra del agua y envuélvala en un trapo absorbente hasta que toda la película de agua sea removida, ya que las partículas grandes individualmente. Una corriente de aire puede ser usada para secar la muestra. Tenga cuidado de evitar la evaporación del agua de los poros del agregado durante el proceso de secado superficial. Determine la masa de la muestra en la condición saturada y superficialmente seca. Registre esta masa y todas las masas subsecuentes con una aproximación de 0,5 gramos o 0,05% de la masa de la muestra, si es más grande. Después de determinar la masa en aire, inmediatamente coloque la muestra saturada y superficialmente seca en el contenedor y determine su masa aparente en agua a 23 más menos 2 grados centígrados, 73.4 más menos 3 grados Fahrenheit. Cuide remover el aire atrapado antes de determinar su masa sacudiendo el contenedor mientras lo sumerja. Nota: la diferencia entre la masa en aire y en agua es igual a la masa de agua desplazada por la muestra. Nota: el contenedor debe estar inmerso hasta una profundidad suficiente para cubrir la muestra de ensayo y determinar la masa aparente en el agua. El alambre suspendido del contenedor debe de ser tamaño pequeño para minimizar cualquier posible efecto relacionado con la longitud del alambre. Seque la muestra del horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Deje enfriar las muestras al aire en un cuarto de temperatura de 1 a 3 horas o hasta que el agregado sea enfriado a una temperatura que sea confortable manejar, aproximadamente 50 grados centígrados, y determine su masa. Cálculos: densidad relativa, gravedad específica. Densidad relativa, gravedad específica, SH. Calcule la densidad relativa, gravedad específica del agregado secado al horno como sigue. Densidad relativa, gravedad específica, es igual a A entre B menos C, donde A es la masa de la muestra ensayada secada al horno, en gramos. B es la masa de la muestra saturada superficialmente seca, en gramos. C es la masa aparente en agua de la muestra saturada, en gramos. Densidad relativa, gravedad específica, saturado y superficialmente seco. Calcule la densidad relativa del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Densidad relativa, saturado y superficialmente seco, es igual a B entre B menos C. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente. Calcule la densidad relativa aparente como sigue. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente, es igual a entre A menos C. Densidad. Densidad SH. Calcule la densidad del agregado secado al horno como sigue. Densidad SH en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 A entre B menos C. Nota: los valores de las constantes usadas en los cálculos anteriores es la densidad del agua a 23 grados centígrados. Densidad SSS. Calcule la densidad del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Densidad SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 B entre B menos C. Densidad aparente. Calcule la densidad aparente como sigue. Densidad aparente en kilogramos por metro cúbico es igual a 997,5 A entre A menos C. Valores de densidad promedio y densidad relativa. Gravedad específica. Cuando la muestra es ensayada en fracciones separadas, calcula el valor promedio para la densidad o densidad relativa, gravedad específica, de la fracción calculada de acuerdo con el procedimiento anterior, usando la siguiente ecuación. G es igual a 1 entre P1 sobre 100 G1 más P2 sobre 100 G2 y así hasta Pn sobre 100 Gn, donde G es densidad o densidad relativa promedio, gravedad específica. Todas las formas de expresión de la densidad o densidad relativa, gravedad específica, pueden ser promediadas de esta manera.
G1, G2 hasta Gn son valores promedios apropiados para densidad o densidad relativa, gravedad específica, para cada fracción dependiendo del tipo de densidad o densidad relativa, gravedad específica, que está siendo promediada. P1, P2, así hasta Pn, son los porcentajes en masa de cada una de las fracciones presentes en la muestra original. Absorción. Calcula el porcentaje de absorción como sigue. Absorción en porcentaje es igual a B menos A sobre A, todo eso por 100. Nota. Algunas autoridades recomiendan usar la densidad del agua a 4 grados centígrados, valores suficientemente exactos. Valor de absorción promedio. Cuando la muestra es ensayada en fracciones separadas de tamaño, el valor promedio de la absorción es el promedio de los valores calculados en la fórmula de absorción, pesado en proporción a los porcentajes de masa de cada fracción presente en la muestra original, como sigue. A es igual a P1 por A1 sobre 100 más P2 por A2 sobre 100 más Pn por AN sobre 100, donde A es la absorción promedio, porcentaje, A1, A2, AN, porcentajes de absorción de cada una de las fracciones, P1, P2, Pn, porcentajes de masa de cada una de las fracciones presentes en la muestra original. Muy bien, pueden apreciar ustedes, explica un poco mejor, es de un instituto mexicano que explica el desarrollo de este ensayo, que llaman densidad, que nosotros aquí lo llamamos peso específico, pero bueno, también lo podemos llamar densidad. Es importante tener en cuenta que una de las cosas que se mide aquí es que se establecen es la absorción, y la absorción es un parámetro importante que debe medirse y conocerse para poder tener una mejor idea de lo que es el material, uno y otro para saber exactamente qué cantidad de agua le vamos a echar a la mezcla, que hay agregados que son porosos y absorben mucha agua, ¿cierto? Entonces tienen una capacidad de absorción bastante grande, y otros agregados varios son más compactos y su capacidad de absorción es bajita. Por supuesto, yo no puedo decir a nosotros desde el punto de vista de su resistencia, digamos, a las fuerzas mecánicas aplicadas sobre el agregado. Imagínense un agregado, una piedra que sea muy porosa, o sea, pasada por dentro por muchos caminos, o muchos capilares, o muchos intersticios, muchos canales o muchos capilares y poros internos, saturables y no saturables, pues está lleno de aire, y la masa será baja en comparación con un agregado compacto, muy sólido, los poros sean mínimos, los capilares también pequeños, mínimos. Pues el más compacto, uno entiende que va a ser un agregado material que va a tener más resistencia mecánica para resistir las fuerzas de compresión que llegarían sobre él. Y como estos agregados podríamos decir que un agregado que tiene mayor volumen de absorción nos está indicando que no es tan menos como aquel que tiene volumen de absorción bajito. Y se puede intuir que el que tiene más huecos es menos pesado, que es más compacto, y de allí que como un concreto es como el resultado genético de sus precedentes o de quienes crean o lo engendran, se puede llamar, serían los agregados. Si los agregados tienen un alto peso unitario, una alta densidad, puede garantizar que el peso del concreto elaborado con ellos va a ser de alta densidad. Pero si este es bajo, pues vamos a tener un concreto también con baja densidad. Y bueno, es importante tener conocimiento de la absorción por razones, para tener una idea general de qué es la calidad del agregado en cuanto a su peso y en cuanto a su capacidad de resistencia mecánica a las fuerzas de compresión, como también es la absorción necesaria para la dosificación de las mezclas que lo vamos
en su momento, precisamente. Bueno, vamos a continuar el siguiente ensayo, que es específico del agregado fino. Miremoslo, porque luego se vuelve tedioso, empiezan a hablar sobre fórmulas y tal cosa, y no las muestran sobre el papel, sino muy escasamente sobre la superficie del oro, como vieron hace un momentico. Entonces, esto es como para recordar un poco este ensayo de peso específico y la absorción. En este caso, que vamos a ver particularmente del agregado fino, que como decíamos antes es un poco más dispendioso que el peso específico de absorción del agregado grueso. Entonces voy a cambiar, vamos a... Muy bien, vamos entonces. Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTMC 128-07A. Método de ensayo. Estándar para determinar la densidad relativa, gravedad específica y absorción del agregado fino. Objetivo. Este método cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado fino. No incluye el volumen de vacíos entre las partículas, la densidad relativa, gravedad específica y la absorción del agregado grueso. Dependiendo del procedimiento usado, la densidad kilogramos sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico es expresada como C gal o no, SH, saturada y superficialmente seca, SSS, como densidad aparente, gravedad específica aparente. De cualquier manera, la densidad relativa, gravedad específica, es una cantidad adimensional. Es expresada como SH, SS o como densidad relativa aparente, gravedad específica aparente. La densidad relativa y la gravedad específica SH son determinadas después de secar el agregado. La densidad relativa y la gravedad específica SSS son determinadas después de sumergir el agregado en agua durante un periodo de tiempo preestablecido. Este método de prueba es usado para determinar la densidad de la porción esencialmente sólida de un número grande de partículas de agregado y provee un valor promedio representativo de la muestra. Es hecha una distinción entre la densidad de las partículas como es determinado por este método de prueba y la densidad del agregado como es determinado por el método de prueba ASTMC29 y ASTMC29M, el cual incluye el volumen de vacíos entre las partículas del agregado. Este método de prueba no es apropiado para partículas ligeras. Equipo. Balanza. Una balanza o báscula de 1 kilogramo de capacidad o más y precisión de 0,1 menos y exactitud de 0,1% de la carga de prueba para cualquier punto dentro del rango de uso para este método. Dentro de cualquier rango de 100 gramos de la carga de prueba, una diferencia entre lecturas debe estar dentro de 0,1 gramo. Pignómetro. Para usar para el procedimiento gravimétrico, una probeta o contenedor apropiado dentro del cual los agregados finos de la muestra de prueba pueden ser fácilmente introducidos y en el cual el volumen contenido puede ser reproducido dentro de más o menos 0,01 centímetro cúbico. El volumen del contenedor llenado hasta la marca debe ser al menos 50% mayor que el espacio requerido para acomodar la muestra. Una probeta de 500 centímetros cúbicos de capacidad o una jarra arreglada en la parte superior como un pignómetro es adecuado para una muestra de prueba de 500 gramos de agregado fino. Recipiente. Para usar en el procedimiento volumétrico. Matraz. Leche atelier. Como es descrito en el método de prueba ASTMC 188, es adecuado para una muestra de aproximadamente 55 gramos. Molde y un pistón para pruebas de humedad superficial. El molde debe tener la forma de cono truncado con las siguientes dimensiones: 40 más menos 3 milímetros de diámetro interior en la parte superior, 90 más menos 3 milímetros de diámetro interior en la parte inferior y 75 más menos 3 milímetros de altura. El metal debe tener un espesor mínimo de 0,8 milímetros.
El pisón debe tener una masa de 340 más menos 15 gramos y una superficie circular en la cara de apisonamiento de 25 más menos 3 milímetros de diámetro. Preparación del espécimen de prueba. Obtenga una muestra de agregado de acuerdo con la práctica ASTM D75. Mezcla la muestra de agregado completamente y redúzcala a la cantidad necesaria usando los procedimientos aplicables de los métodos ASTM C702. Coloque el espécimen en una charola o vaso apropiado y séquelo en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Permita que la muestra se enfríe a una temperatura manejable, aproximadamente 50 grados centígrados. Cubra con agua por inmersión o incremente al menos 6% de humedad al agregado fino y permita reposar durante 24 más menos 4 horas. Algunos agregados finos con partículas de forma predominantemente angular o con grandes cantidades de finos no caen en el cono de prueba al alcanzar la condición de secado superficial. Prueba dejando caer manualmente el agregado en el cono de prueba hasta una altura de 100 a 150 milímetros y observe cómo son transportados los finos. La presencia de finos transportados indica en este problema. Para estos materiales se considera que están saturados y superficialmente secos cuando uno de los dos lados del agregado fino cae ligeramente al retirar el molde. Prueba provisional de cono. Llene el cono del molde como es descrito en la prueba para humedad superficial, excepto que únicamente use 10 golpes del pisón. Agregue más agregado fino y use 10 golpes del pisón otra vez. Luego, agregue material 2 veces más usando 3 y 2 golpes del pisón respectivamente. Enrase el material de la parte superior del molde, retire el material suelto de la base y levante el molde verticalmente. Prueba provisional de superficie. Si notó que los finos son transportados por el aire cuando el agregado fino es tal que no caerá cuando está a cierta condición de humedad, agregue más humedad a la arena y a la condición de secado superficial inicial. Con la mano, coloque 100 gramos de material en una charola seca y limpia con superficie lisa oscura tal como una hoja de plástico, superficie oxidada, galvanizada o de acero. Después de 1 a 3 segundos, retire el agregado fino. Si muestra humedad notable en la superficie de prueba de 1 o 2 segundos, eso indica que la humedad superficial está presente en el agregado fino. Procedimiento. Pignómetro. Llene parcialmente el pignómetro con agua. Introduzca dentro del pignómetro 500 más menos 10 gramos de agregado fino saturado y superficialmente seco, preparado como es descrito en la sección sobre preparación del espécimen de prueba, y llene con agua adicional hasta aproximadamente 90% de la capacidad. Agite el pignómetro de manera manual o mecánica. Tape manualmente, invierta y agite el pignómetro para eliminar todas las burbujas de aire. Nota, se requieren normalmente cerca de 15 a 20 minutos para eliminar las burbujas de aire por métodos manuales. Se ha visto que es útil mojar la punta de una toalla de papel dentro del pignómetro para dispersar la espuma que algunas veces se concentra cuando son eliminadas las burbujas de aire. Opcionalmente, una pequeña cantidad de alcohol isopropílico puede ser usado para dispersar la espuma. Mecánicamente, por vibración externa, agita el pignómetro de tal forma que no degrade la muestra. Ajuste un nivel de agitación para que el movimiento sea suficiente para provocar la desaeración sin degradación de las partículas. Puede usarse un agitador mecánico si en pruebas de comparación para cada periodo de 6 meses de uso muestran variaciones menores que el rango aceptable de 2 desviaciones estándar indicados en la tabla de precisión con respecto a los resultados de agitación manual en el mismo material. Después de eliminar todas las burbujas de aire, ajuste la temperatura del pignómetro y su contenido a 23 más menos 2 grados centígrados si es necesario por inmersión parcial en agua circulando y llene con agua el pignómetro hasta la marca de calibración. Determine la masa total de la muestra, el pignómetro y el agua. Retire el agregado fino del pignómetro, séquelo a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta masa constante. Enfríe a temperatura ambiente durante 1 más menos media hora y determine la masa. Determine la masa del pignómetro llenado hasta la marca de calibración con agua a una temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Procedimiento volumétrico. Matraz Lechatelier. Llena el matraz inicialmente con agua hasta un punto en el cuello entre la marca de 0 y 1 mililitro. Registra esta lectura inicial con el matraz y el contenido dentro del rango de temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Agregue 55 más menos 5 gramos de agregado fino en la condición saturada y superficialmente seca, u otra cantidad medida como sea necesario. Después de que todo el agregado fino ha sido vaciado, coloque el tapón al matraz y voltéelo a una posición inclinada o despacio, déle vueltas en un círculo horizontal para así desalojar todo el aire atrapado. Continúe hasta que no haya burbujas de aire en la superficie. Tome una lectura final con el matraz y el contenido dentro de 1 grado centígrado de la temperatura original. Nota, puede ser usada una pequeña cantidad que no exceda 1 mililitro de alcohol isopropílico para eliminar la espuma de la superficie del agua. El volumen del alcohol usado debe ser calculado de la lectura final. Para la determinación de la absorción,
Usa una porción separada de 500 más menos 10 gramos de agregado fino saturado, superficialmente seco, secado hasta masa constante y determine la masa seca. Cálculos, símbolos. A es igual a masa del espécimen secado al horno. B es igual a la masa del pignómetro llenado con agua hasta la marca de calibración en gramos. C es igual a la masa del pignómetro llenado con el espécimen y agua hasta la marca de calibración en gramos. R1 es igual a la lectura inicial del agua en el matral de Chatelier en mililitros. R2 es la lectura final del agua en el matral de Chatelier en mililitros. S es la masa del espécimen saturado y superficialmente seco usado en el procedimiento gravimétrico para densidad y densidad relativa o para absorción con ambos procedimientos en gramos. S1 es la masa del espécimen saturado y superficialmente seco usado en el procedimiento volumétrico para densidad y densidad relativa, gravedad específica en gramos. Densidad relativa, gravedad específica, secado al horno. Calcule la densidad relativa, gravedad específica del agregado secado al horno como sigue. Procedimiento gravimétrico. Densidad relativa, gravedad específica, SH igual A entre B más S menos C. S1 por A entre S entre 0,9975 por R2 menos R1. Densidad relativa, gravedad específica, saturada y superficialmente seca. SSS. Calcule la densidad relativa, gravedad específica del agregado. Muy bien, jóvenes, dejé de exponer ese video. Ustedes lo pueden mirar de esta forma. Si pues, quieren mirar más detalles, la verdad es que ahí empiezan a hablar sobre cosas y formas y realmente no las muestran, se vuelve no tiene sentido. Entonces, pues llegamos hasta ese punto. Repito, hay otros sitios donde se pueden encontrar en ese ambiente de YouTube otros vídeos, otras filmaciones donde hay mayor detalle y manera de presentar esta digamos, manera de hacer los ensayos. Muy bien. Yo quisiera, en lo sucedido, no, quisiera de lo que resta de esta clase hablar sobre la importancia de las mezclas la importancia de la mezcla de concreto. Entonces, quisiera que veamos que la mezcla de concreto, que es a donde vamos en este curso, a realizar unas mezclas que cumplan con los requerimientos para el propósito señalado. Entonces, vemos que están, para ver cuánto tengo aquí de espacio para poder escribir. Entonces, estas mezclas están dosificadas y proporcionadas de acuerdo a un procedimiento que se siga. La dosificación de mezclas es el aspecto sobre el que vamos a hablar ahorita. Como complemento, en este momento podríamos mirar otros vídeos, pero quiero detenerme aquí para que miremos este aspecto. Vamos a grabar de aquí en adelante. Recording in progress. Esto de lo cual pues va a quedar entonces la grabación para que la miren posteriormente. Quiero que observemos que aquí vamos a hablar del concreto, obviamente rico, nos ocupa, y de la dosificación. La dosificación es el procedimiento que se debe abordar por parte de técnicos e ingenieros que pretenden lograr un concreto que va a servir para el propósito que se ha señalado.
esa dosificación entonces, tiene que hacerse sujetándose sujetándose a procedimientos señalados en fuentes que han experimentado, que han reglamentado este procedimiento, digamos, sujetándose digamos, a procedimiento americano, ¿no? Que está establecido más de la ACI, no me acuerdo si es el 211, ACI 211 y de otros, entre ellos procedimiento europeo para la dosificación de mezclas. Dosificación. Esta dosificación es como tratar de determinarnos las magnitudes, ya sea en peso, digamos, la dosificación puede ser en peso o masa, ¿no? O masa, en volumen compacto, y otro sería en volumen suelto. Entonces, digamos que todo esto, si se dosifica eso, digamos que esta es una forma. Está la dosificación en volumen compacto y la tercera, la dosificación en volumen suelto. Tres maneras de establecer la dosificación y posteriormente la proporción, pero que se hará para conformar una unidad, que en este caso nuestro, medio colombiano, sistema métrico decimal, sería para conformar un metro cúbico de mezcla. La idea es que ya sea por peso, por volumen compacto o por volumen suelto, se tienda o se tenga conciencia y se tenga en la mente de que lo que se pretende es elaborar una mezcla de un, ¿no? Hay otras situaciones como en los países donde siguen las unidades inglesas que podrían emplear un pie cúbico. Hacer una dosificación para lograr una mezcla de un pie cúbico. Pero en nuestro caso, nosotros vamos a emplear como unidad que pretendemos alcanzar es para. Muy bien. Entonces, se hace técnicamente, responsablemente, como debe ser, para lograr la resistencia que se pretende alcanzar, habrá que determinar esa dosificación. Y esa dosificación entonces puede ser en peso o en volumen. Vamos a pensar en volumen compacto. Digamos, voy a ponerle aquí, listo. Vamos a pensar que vamos a hacer una dosificación en volumen compacto. Entonces podríamos decir que en volumen compacto vamos a determinar el volumen de cemento, ¿cierto? Más el volumen compacto, el volumen de agregado fino, más el volumen de agregado grueso, más el volumen de agua, más el volumen de aire, más el volumen de aditivos. Entonces tendríamos que todos estos volúmenes pretendiendo que con ello se alcance a formar un metro cúbico de mezcla, la pretensión. Entonces, científicamente o técnicamente habrá que determinar esto. Recuerden que estoy refiriendo a un volumen compacto, ¿no? Entonces tendré que determinar el volumen compacto de cemento, el volumen compacto de agregado fino, de agregado grueso, de agua, de aire y de aditivos. Esa sería una forma, y que para lograrlo existe un procedimiento como mencionaba, nosotros vamos a someter este procedimiento de la ACI, donde se indica paso a paso cómo se deben ir considerando ciertos aspectos y ciertas características del concreto que queremos utilizar y ciertas propiedades de los agregados o los elementos que vamos a emplear en la dosificación de la mezcla.
Entonces, ¿qué se tende a encontrar? No, al fin y al cabo, metros cúbicos son 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros. 1000 litros. Entonces, ¿cuánto va a ser de cuánto va a ser digamos, de cemento? ¿Cuánto irá a ser en litros? ¿Cuánto va a ser cada uno de estos volúmenes para lograr formar 1000 litros cúbicos? Ese es el procedimiento correcto. Entonces, digamos que eh, en una dosificación en la cual vamos a, a emplear solamente, digamos, los elementos más notables, como serían el, el cemento, el agregado fino, el agua, digamos, el agregado grueso y el agua. Entonces, allí podríamos determinar qué valores se emplearían, qué valores entrarían en formar esto. Entonces, pongamos que, no sé, seguramente 300, 150, 200, 200, 1, 2, 2. Bueno, vamos a pensar que este sería 400, 400 volúmenes de cemento, pongamos, pongámosle 100 litros más de 300 litros aquí, más sería 100, pongámosle 400, 437, 802, no, 8, estamos, digamos, pongámosle 300, 400, 480, 480 más 120 serían 600, 300 y 100 de agua, ¿no? Entonces, tendríamos, ese es como algo que me estoy inventando en este momento para que nos dé 2000 litros. Estoy descartando aquí este elemento del aire y los aditivos, porque el aire puede ser que sí sea significativo, pero no es notable aquí en este aspecto. Si lo hiciéramos y cuando lo hagamos, seguramente vamos a ver cuál es el volumen de aire que va a participar. Y el volumen de aditivos depende de que si le colocamos aditivos o no a la mezcla. Hacemos una mezcla de compuestos sin aditivos, entonces en ella estaría el agregado que es la arena, el agregado de eso que agrava el aire, perdón, el agua y el aire. Y no habría aditivos en el caso de una mezcla de sin aditivos. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? 480 más 120 serían 600, más 300 serían 900, más 100 serían 1000. Esta es una pretensión. Tendríamos aquí como una determinación en la que podríamos establecer qué relación hay entre los elementos más notables como el cemento, si digamos el cemento, el agregado fino, el agregado grueso. También determinamos el agua, pero vamos a referirnos a esto. Entonces yo quisiera ver que, descartando el agua temporalmente, qué relación hay entre ellos. Si esto es una dosificación, ¿cuál sería la proporción que existe en estos agregados? Descartando el agua la podemos medir en peso con respecto al cemento. Entonces podríamos ver que la suma de esto es 120 más esto serían 300. Si alguien me puede ayudar con su calculadora, ya diríamos 120 dividido entre 300. No me sirve, no me sirve. Quitémosle. A ver, digamos, 120 entre 120 sería 1. Si alguien me divide 300 entre 120 sería 300 entre 120 sería 4. Sería 2.5. Sería 2.5. Y ahora diríamos que
480 entre 120 daría 4, ¿no? Entonces tendríamos 4. Esto es algo que me estoy inventando yo, por supuesto, ¿no? Entonces tendríamos que sería este 1, la proporción del agregado fino con respecto al cemento sería 300, 320, que haría 2.5. Y la proporción del agregado grueso con respecto al cemento sería de 480 y de 320, que haría 4. Entonces, ¿qué tendríamos, jóvenes? Aquí tendríamos una dosificación. Este sería una dosificación. Y aquí debajo tendríamos una proporción. ¿Proporción de qué? Proporción de los agregados que no estamos juntando con el agua. Entonces diríamos que en esto que me he inventado aquí en el camino, tratando de cuadrar unos valores allí, pero tratando de hacerlo lo más racional posible, observo yo que me he pasado mucho con el agregado que eso no importa, es un ejemplo que estoy buscando. Entonces tendríamos una proporción. ¿Qué diferencia hay entre dosificación y proporción? La dosificación es como la determinación de la cantidad, ya sea en peso, en volumen compacto, que es este caso, o en volumen suelto, que digamos, que participarían en la conformación de un metro cúbico de mezcla de 1000 litros de mezcla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí esta dosificación, que yo la he inventado aquí, 120 litros de cemento, volumen compacto, 300 litros de agregado fino en volumen compacto, 480 de grava y 100 litros de agua. Es algo que yo he supuesto. Para efectos de la proporción, vamos a hacer una proporción entre los agregados. No lo metemos al agua, el agua también podría ser, si se quiere, 100 sobre 120, me daría una fracción menor que la unidad, pero en la proporción es que tratamos de medir las cantidades relativas que hay entre estos elementos que son el elemento del agregado fino y el agregado grueso. ¿De qué manera están hechos? Entonces, ¿cómo se logró esta proporción? Pues de la dosificación, en este caso con el visto que le puse aquí en verde, que es una dosificación supuesta en volumen compacto. Entonces, ¿qué tengo? 120. 120 lo tomo como la unidad, una regla de 3. Para encontrar cuál es la proporción del agregado fino o arena con respecto al cemento, pues divido 300 entre 120, eso me queda 2.5. ¿Cierto? Vuelvo a hacer porque no sé si tiene la cuestión. 300 dividido entre 120. Sí, 2.5. Entonces, está dando el resultado de dividir 300 sobre 120 me da 2.5. 120 sobre 120 me da 1. 480 sobre 120 me da 4. Entonces, quiero decir que la proporción de los materiales, cemento, arena y grava, que irían en una proporción de 1, 2 y 4. En algo que yo me he imaginado y he colocado como ejemplo aquí. ¿Qué viene a hacer esta proporción? Esta proporción es cualquiera, corresponde, le damos color aquí al, digamos, al volumen compacto. Una proporción en volumen compacto. Compacto. Sí, compacto. Entonces, no es una proporción en peso, no es una proporción en volumen suelto, es una proporción en volumen compacto. Que tanto que hay de materiales para formar un metro cúbico descartando el agua, sino simplemente relacionando al cemento con sus inmediatos, digamos, granos, que el cemento es un grano fino, el grano más grueso y la grava es un grano grande para el cemento. Entonces tenemos eso. Entonces, lo que quería yo que entendamos qué diferencia hay entre dosificación y proporción. Dosificación es la cantidad que hay de estos materiales en el metro cúbico de la mezcla. Y la proporción es como digamos, la determinación sí, la estimación
el cálculo de la forma relativa en que está el cemento, el agregado fino y el agregado grueso. Bueno, entonces a partir de eso vamos a mirar algo que realmente no debe hacer un ingeniero, pero que lo voy a hacer aquí para explicarles algo que de pronto uno lo requiere. Vamos a ver unas proporciones, pero de manera empírica. Entonces, digamos que proporciones empíricas. Ojo, estamos hablando de proporciones empíricas. ¿No? Proporciones empíricas. ¿Qué las debemos utilizar? Estas generalmente se presentan, hay cuadros, hay tablas de lugares donde uno dice, yo quiero colocar un concreto, por decir algo, de 3.000 libras por cada cuadrado. Entonces dice, vaya y toma de la tablita y le dice, tome la proporción tal. Entonces, esas proporciones empíricas no se pueden ser utilizadas por el ingeniero para trabajos estructurales, pero sí las pueden usar como ayuda en un momento dado para determinar algo muy inmediato, ser presupuestar metro cúbico de concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo mismo lo he hecho, pero no con el ánimo de hacer una predicción que con eso vamos a lograr una estructura que debe emplearse y que va a resistir a la estructura de un edificio, de un tanque de almacenamiento. No, simplemente averiguar en qué proporciones más o menos entraría una mezcla que tiene probablemente tiene unas resistencias que van relacionadas con la riqueza que existe en el cemento. Entonces vamos a ver una proporción 1, ¿no? La proporción 1. Vamos a imaginar que vamos a decir que el cemento siempre es 1, que vamos a decir que el agregado, esta es la proporción 1, ¿no? Entonces vamos a decir que el cemento es 1, vamos a ponerle 2 puntitos aquí siempre, que acá 2 puntitos, ¿no? Entre ellos. Vamos a decir que el agregado fino viene a ser 2 y que el agregado grueso viene a ser 3, 2, ¿no? Y que con esto supuestamente se lograría una resistencia pero esto es por decir, esto es mentira, o sea, esto no tiene que llevarse uno, pero según aparecen en esos cuadros, con esta va a lograr una resistencia de 4 milímetros por cada cuadrada, ¿no? PSI. PSI. Entonces, puede haber otra proporción 2, que sería, ¿no? Decir 2.5, o sea, 2,5 de 2.5, ¿cierto? O sea, ya va aumentando con respecto al anterior, va aumentando la presencia del agregado grueso. Voy a colocar aquí encima, en esta partecita, le voy a colocar que esto es el cemento, que esto es la arena, o el agregado fino, pongámosle más bien, y que este es el agregado grueso o grabado, ¿no? Todo lo que vamos a colocar en esa columna. Entonces, ¿qué tengo otras? Estoy yo inventándome son las que uno ve por allá en esas tablitas que aparecen por ahí en algún lugar. Pongamos la siguiente, voy a decir que hay una proporción de 1, de 2, 3, ¿no? O sea, esto se supone en volumen suelto, ¿no? Pero vamos a partir. Estas proporciones que se están dando son en volumen suelto. Vamos a aprovechar la ocasión para colocarle aquí. Esto es en volumen suelto. Sí, proporciones empíricas en volumen suelto. Por ejemplo, aquí, en volumen suelto. Volumen suelto. Entonces, tengamos en cuenta esto. Vamos a poner otra proporción aquí. Bueno, ya me voy a alejar de ellas. Una proporción. Estas todas yo las estoy trayendo en este momento. Y vamos a colocar entonces una proporción 1, por ejemplo, 2,
4, y vamos a colocar otra más exagerada, 1, 3, 6, y vamos a colocar otra mucho más exagerada, no. Proporción 6 que sería, ¿no? 4, 8, bueno, 1, 4, 6, pongámosle. Me estoy inventando todas estas. 1, 4, 6. ¿Sí? Y vamos a colocar una última para no seguir más. Vamos a decir que tengo una proporción de 1, 5, 10. No, perdón. 1, 5, 10. Como podemos apreciar nosotros, de estas 7 proporciones que yo estoy colocando aquí, que sí encuentran en tablas, obviamente que estas últimas, las 6 y las 7 son inventos míos y eso de casi no existe, pero quiero que lo miren. Si nosotros observamos que el cemento se mantiene como uno siempre, ¿no? Que el agregado fino puede estar variando. Podemos ver, yo aquí mantuve 2 hasta la proporción 4, pero luego en la 3 y en la 5, en la 6 y en la 7 ya cambié. Y podemos ver que el agregado de esto solamente nunca estuvo estable. 2, 2, 5, 3, 4, bueno, 6, 6 aquí, 6, 10. ¿Listo? Quiero que miremos, jóvenes, reflexionen un poquito sobre esto. Estas son las proporciones relativas que hay entre los materiales cemento, agregado fino y agregado grueso. Cemento, arena, grava o gravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que este número se mantiene constante y los demás están variando. Si nosotros tomamos este constante y enseguida sumamos este serían 2 más 2, 4. 4 a 1. O sea, el cemento se estaría enfrentando en una proporción de 1 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar, por ejemplo, un baldado de cemento, 2 baldados de agregado fino arena, 4 baldados de templado. Perdón, escúcheme. 2 baldados de agregado fino arena y 2 baldados de agregado grueso grava. ¿Qué quiere decir? Baldado de cemento, 2 baldados de arena, 2 baldados de triturado. ¿Qué quiere decir? Que la arena y el triturado están en proporción 4 a 1 respecto al cemento. Bueno, vemos que ese es un referente. Tomémoslo como referente, que incluso podría decir que tiene una resistencia de 4 cuadrados. Vamos a la siguiente proporción. 1, 2, 2, 5. Aquí sumados los dos sería 2 más 2, 5 sería 4, 5. 4, 5 ya es mayor que 4, anterior. Quiere decir que el cemento sigue siendo 1 y la suma de las proporciones de la arena, o sea, del agregado fino y el agregado es 4.5. Quiere decir que se aumentó la cantidad de agregado de 4 a 4.5 con respecto al cemento que sigue siendo. Y si nos vamos a la proporción 3, miramos que aquí ya subió 1, 2, 3 y que estos dos suman 2 y 3, 5. Y 5 comparado con 1. Entonces diríamos que tendríamos proporciones que van creciendo. Vamos para la 4, donde tendríamos 1, 2, 4 y tendríamos 2, 4, 6, 6 respecto a 1. Y vamos a la última. Vámonos a la última. La última, para abreviar un poco todo esto, sería la 7, donde decimos que el cemento sigue siendo que el agregado 5 y que el agregado por eso son 10. Entonces, mire, 5 y 10 son 15 a 1. Entonces, quiere decir que cómo fueron aumentando las proporciones, así sean baldados, yo hablé de aquí, baldados de cemento, 2 baldados de arena y 2 baldados de triturado. Aquí sería un baldado de cemento, 5 baldados de arena y 10 baldados de triturado. ¿Qué quiere decir? Que el cemento se mantuvo quieto, no se aumentó, pero los demás se aumentaron. Y al mantenerse quieto, quiere decir que las demás proporciones de los otros materiales que intervienen aumentaron y la mezcla se empezó muchísimo. Podríamos decir que de todas estas, la más rica de todas sería esta, donde es 1 a 4, pero esta ya es menos rica, que sería 1 a 4, 5. Y esta sería 1 a 5. Y esta sería 1 a 6, y esta sería 1 a 9, y esta sería 1 a 10, y esta sería 1 a 15. Podemos ver entonces que la relación de cemento con respecto a la suma de las proporciones de los dos van dándonos una relación de C respecto a agregado fino
más agregado grueso que se va disminuyendo notablemente y eso nos está indicando un índice de envejecimiento. El primero sería de 1,4, ¿cierto? Que tendríamos 1,4 sería 0,25. Y en este último sería 1,10 décimo, ¿cierto? Si podemos hablar de esa situación. Digamos, por ejemplo, aquí 1 a 10 sería ese factor, sería un décimo, 0,1, ¿sí? 0,1. Cuando aquí sería 1,4, que sería 0,25. Estamos hablando de la relación de las proporciones en cemento con respecto a la suma de las proporciones de agregado fino y grueso. Entonces, este índice me indicaría que en la medida que se achica, que se hace más pequeñito, indica la pobreza de la mezcla, o sea, la cantidad de cemento que es relativamente es pequeña con respecto a los agregados que la acompañan. Entonces, esa situación que va empobreciéndose y este 1 a 15, pues sería que 1 a 15, si alguien me ayuda allí a determinar, sería 1 dividido entre 15, ¿cierto? 1 dividido entre 15 sería 0,067, ¿cierto? Miramos que este sería 0,067 para abreviar como 0,07, ¿cierto? Entonces mire cómo empobrece el respecto a lo demás. Entonces podría preverse también que el resultado de la mezcla, aquí podríamos decir que esta mezcla podría ir con... Esto es supuesto, ¿no? Supuesto, pero sí tiene una lógica, obviamente. Nunca vayan a verse allá en una tabla y dice, oiga, es que 1, 2, 2, 5 es realmente bien. Eso es algo que puede tener lógica, pero es verdad. 1, 2, aquí sería de 3.000. Este de aquí sería una resistencia de 2.500, seguramente. Y este sería una resistencia de 6, seguramente una resistencia de 2.000. Y este 146 seguramente una resistencia de 1.000, ¿no? Y este 510 seguramente una resistencia de 600. Es algo que estoy suponiendo. O sea, que podemos mirar que a medida que la mezcla se va bajando este índice y que indica el índice, nos está indicando el crecimiento de la mezcla. También nos puede decir en forma lógica, pero no exactamente, en forma lógica que el reto, su resistencia se va disminuyendo paulatinamente en la medida que las proporciones del cemento respecto a los agregados va disminuyendo paulatinamente también. Entonces tengamos en cuenta esto y esto en un momento dado nos serviría como base para ayudarnos en algo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Entonces, también indico aquí. Voy a quitar de aquí estos parámetros que he colocado aquí. Y aquí voy a quitar este parámetro que he colocado aquí. Bueno, entonces, voy a subir un... Vamos a ver lo siguiente. Miren un aspecto que quiero que lo tengan en cuenta y tenganlo en cuenta porque esto no es para que, digamos, lo vayamos a entrar como ingenieros en el futuro como verdad absoluta, no, pero sí es una forma de establecer que es importante cuando ustedes estén como ingenieros en un futuro por allí, que digan, quiero sacar rápidamente qué cantidad de cemento quiero, qué cantidad de arena para hacer tal cosa, entonces los puede ayudar. Esto es algo que no está en ningún parte, esto es algo que me permite yo, ¿no? Pero es algo muy bueno que les va a ayudar bastante. Vamos a hacer lo siguiente, colocar aquí en la derecha una columna que diga que esta es, repito, no sé, una parte, es algo que yo lo he empleado alguna vez como ingeniero en una parte de las obras que yo tengo que hago con esta vaina, hombre. Tengo que encontrar algo para resolver el problema y de verdad me inventé una manera que la voy a explicar en este momento. ¿Qué hago? Yo voy a hacer una columna. Ya la primera columna cemento, la segunda agregado fino, la tercera agregado grueso y la cuarta columna sumatoria. ¿Qué es esa sumatoria? Es la suma de las proporciones que aparecen aquí. 1 más 2, 3 más 2, 5. Entonces aquí está la suma de proporciones, da 5. En la siguiente, 1 más 2, 3 más 2, 5 haría 5.
¿Listo? Bueno, en la siguiente sería 1, 5. Perdón, estoy diciendo 1, 4, 5. Sí, 1, 2, 3 y 3, 6. 6. Sí. En la siguiente sería la suma de estos 1, 2, 4, que serían 3 y 4, 7. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? La suma de las opciones. La suma de las opciones de la mezcla. Digamos que de 7. 1, 3, 4 y 6, 10. 10. Recuerden que todas estas las he inventado yo por acá. Pero no tiene problema. Lo esencial es que ustedes entiendan este asunto, que lo están escuchando, que vamos a ver al final qué aplicación tiene. Si no tiene aplicación, 1, 4, 5 y 6, 11. Y 1 y 5, 6 y 10, 16. Miren, la exageración, obviamente, producto de mi imaginación o de la intención de ponerles aquí el ejemplo. Bueno, tenemos esas cuestiones. Decimos que las proporciones que aparecen ahí son en volumen suelto. Una cosa es volumen compacto y otra cosa es volumen suelto. Y entonces vamos a decir adicionalmente que el volumen compacto, para diferenciarlo del cemento, que por allá dijimos que es usted de cemento, así, volumen compacto. Volumen compacto del concreto, ¿no? Vamos a decir que el volumen compacto del concreto es 1, que 1 metro, que es la mezcla que queremos formar. Y vamos a decir que el volumen del concreto suelto, vamos a poner B su suelto, que sería entonces, le vamos a llamar 1 punto, ojo, esta fue la parte que yo inventé y que pues tiene su lógica, porque luego examinando la situación, aquí es donde volumen suelto 1.66, 66, 66, hasta donde quiera. Aproximadamente, entonces, 1.67, ¿cierto? Redondeando, metros. O sea, que yo necesito, para conformar un volumen de metro cúbico de concreto compacto, necesito 1.67 metros cúbicos de agregados sueltos, o de todo el material suelto, ¿no? 1.67. Entonces, usted dirá, y profe, pues sí, es una cuestión que salió de la observación que yo había hecho. En ese momento yo todavía no era profesor de la universidad, estaba bastante joven, estaba haciendo unas cosas por allá, metido en el mundo, no había nada que hacer y no había nada como, digamos, averiguar, no había internet, no había esas cosas. Bueno, entonces, bueno, 1.67 tiene su fundamento, porque ustedes saben, en alguna parte deben haber aprendido o lo aprenderán luego, que la tierra compacta tiene un volumen de tierra compacta en el suelo, así tal como está natural, tiene un volumen, pero cuando usted la pica y la saca con paleta y tal cosa, en un montoncito, hay coeficiente de expansión, es decir, el metro cúbico, al verse suelto, se aumenta en un porcentaje determinado. Y yo, en el caso del concreto, decir que un concreto que está metido dentro de un cajón de un metro cúbico, para formar ese cajón necesito una cantidad de material, de cemento, de agregado fino, de agregado grueso, hablando de ellos nomás, descartando la voz, necesito una cantidad de material que para llenarlo será un volumen mayor, no será el volumen compacto, porque el volumen compacto no podía llenar el cajón, necesitaría yo un suelto. Y ese volumen suelto para mí es expandido en 1.67 metros. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que, para determinar la cantidad digamos, de metros cúbicos sueltos de cada material, hago lo siguiente. Voy a tomar para el ejemplo, tomemos esta proporción para que aquí la podía ayudar. Tomemos esta proporción. Tomémosla esta proporción. Examinémosla. Pueden tomar cualquiera ustedes.
Este es la situación que se presenta y voy a tratar de determinar para esa proporción qué cantidad de volumen suelto necesito de cemento, de arena y de triturado para formar un metro cúbico de concreto. ¿Qué hago entonces? Lo que hago es lo siguiente. Voy a determinar el volumen del cemento. Volumen de cemento, que es diferente a B, que estoy refiriéndome al volumen de un metro cúbico compactado de concreto. Este es el volumen de cemento que he identificado allá arriba. ¿Cómo encuentro el volumen de cemento? El cemento lo encontraría dividiendo al BSB, o ¿cuál es? BSB, ¿cierto? Dividido ¿entre qué? Entre la sumatoria que he establecido allá en esta cruz. ¿Listo? Y este me dará el material respectivo. Entonces, me van a ayudar más luego en esa parte. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el volumen del agregado fino. Bueno, perdónenme, aquí me está faltando algo importante, y es la proporción. ¿Qué es la proporción del material correspondiente? ¿No? ¿Cuál es el material que estoy analizando aquí? La proporción que voy a colocar aquí es la proporción del cemento. O sea, ¿qué tengo de proporción del cemento? Entonces, la proporción del cemento, miren que esto viene de acá arriba, esto dice cemento. Esto es agregado fino, esto es agregado grueso. Entonces, voy a tomar esos nombres de agregado fino y agregado grueso. Voy a tomar de allá. Entonces, en este caso, para el cemento, ¿sí? Y me dará el volumen. Ahora, voy a ver el volumen del agregado fino. El volumen del agregado fino será igual al BSV dividido entre la sumatoria y multiplicado por el agregado fino. ¿Sí? Ahorita lo reemplazamos. Y vamos para el último. Que sería el volumen del agregado grueso. El volumen del agregado grueso. El volumen del agregado grueso será igual al BSV dividido entre la sumatoria y multiplicado por la proporción del agregado grueso. Entonces, hagamos esta igualdad y digamos que el BSV es 1.67 dividido entre, miren que estamos dando cuál es la proporción que tomamos, por ejemplo, esta, la 3. Entonces la sumatoria es 6. Entonces sería 6. Tendríamos que este sería dividido entre 6 y multiplicado por la proporción de cemento, que es 1. ¿Sí? Lo vimos, la proporción de cemento es 1. Este valor, ¿no? Y luego, ese será el volumen suelto para ese caso. Ahora vamos para el agregado fino. Lo mismo, 1.67 dividido en la sumatoria, que es 6, pero multiplicado por la proporción que tenemos aquí, es 2, ¿no? Pero la proporción es 2. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Entonces, te digo que es 2 y el valor de volumen suelto del agregado fino. Y vamos para el último, que sería entonces donde yo tengo que es 1.67 al versus su E es 1.67 dividido entre la sumatoria, que es 6, multiplicado por el valor que corresponde aquí a esta observación, que es 3. Miren que puedo coger para cualquiera, pero tengo que tomar para este punto, entonces aquí estaríamos diciendo que sería por 3 y de esta manera tendríamos el valor. Entonces, si yo tengo aquí, podríamos decir que el valor es 67 sobre 6, ¿cuánto sería? 1.67 dividido entre 6 me daría 278. Por 1 quiere decir que estaría dando un volumen de 278 metros cúbicos, sí, 278 metros cúbicos de cemento, que es lo que necesitaría la mezcla. Y para este siguiente sería el mismo valor, no 67 sobre 6, multiplicado por 2. Entonces quedaría multiplicado por 2. Sería 0.556. Tendría entonces este valor de 0.55.
6 metros cúbicos de arena, de agregado fino. Y este último sería dividido entre 2 por 3, daría 835, ¿vale? 835 metros cúbicos de agregado. Si yo hago la sumatoria de estos valores aquí, ¿sí? Si yo hago la sumatoria de estos valores con seguridad, que va a dar 1.67. La sumatoria de estos valores en esta parte sumaría este, me daría 67. ¿Qué sería? Ahora estoy compartiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a necesitar eso de cemento, voy a necesitar esto de arena, voy a necesitar esto de grava. Y absolutamente eso es cierto. En esto sí no hay discusión. Eso es cierto, yo lo he probado muchas veces. Y vayan a cualquier tabla que sea, pues van a encontrar estas cosas. Yo no sé cómo sacarían las tablas, pero yo realmente lo único que sé es que les presento esta herramienta como para que ustedes en un momento dado encuentren, digamos, la utilidad que corresponde y puedan hacer cosas que les va a hacer de provecho en el futuro. Nos quedamos allí, quedamos pendientes y hablaremos más luego sobre esto en la próxima clase. Completaremos porque hasta aquí va una cierta parte, pero nos falta otra cosita para redondear este asunto y para hallarle la aplicabilidad y darle gusto a este asunto. ¿Listo, jóvenes? Allí dejamos en esta ocasión este asunto y recording stopped. Ese pedazo fue grabado. Antes no lo grabé porque era una reproducción de vídeos y no tenía sentido, pero este es para que ustedes, mejor dicho, lo voy a subir para que ustedes lo tengan y que sirva para que lo retoquen o lo estudien y que les sirva de base para pensar mucho más grandes que eso. Es una cosa sencilla que en ese momento cuando estaba ingeniero, que todavía estaba allá haciendo mis obras, todavía no era profesor de la universidad y trabajaba en vainas y entonces tenía asuntos y aquí algo estaba ahí, yo tengo que tener una bendita tabla pues, para consultar cada vez una proporción de estas, tengo que buscar una bendita tabla y a veces las tablas, entonces yo tengo que ser dependiente de esta vaina, tengo que encontrar una forma para tener dependencia. Entonces, ¿qué hice? Encontré este procedimiento y este explicado desde siempre hasta hoy y pues he encontrado una alternativa que sirva para decir que esto es mejor. Muchísimas gracias por haber compartido y